fuerte aplauso y bienvenida a Álvaro Echeverría de Simple Road. Que se escuche, muchas gracias. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Oye, tremenda presentación, ¿eh? He hecho más cosas de las que pensé, así que les agradezco lo que están escuchándonos acá. Como les dijeron recién, hoy día van a conocer a alguien que no conocían, entonces vamos a hablar de mí y de Simple Road. ¿Qué es lo que les voy a hablar hoy día? Un poquito, hemos hablado harto de ella y el hype, pero no sé cuánto han hablado en las presentaciones anteriores de cómo se concreta eso en el día a día. Entonces yo quiero mostrarles ejemplos concretos, cosas bien que hemos hecho, cosas que hemos hecho mal, para poder resolver los problemas que de nuestros clientes a través de los últimos 10 años y en los últimos años con AI generativa, que es lo que está más de moda. Bueno, me represento, soy Álvaro Echeverría, CEO y cofundador de Simple Road. Como decía antes, los que no sepan qué es Simple Road, allá tenemos un stand, les podemos hablar más, pero lo que hacemos es software para logística. La logística no es el rubro más sexy del mundo, pero sí ayudamos a hacer las entregas más fáciles. Clientes como nuestros, Liverpool hace toda su entrega a nivel México completo con nuestra plataforma. Entonces nos ponemos inteligencia para hacer bien el despacho. Yo soy Data Scientist de origen, me dedico a hacer ejemplos y productos de inteligencia artificial por los últimos 12 años, así que harta experiencia práctica tengo haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa mucho con AI? Que probablemente han escuchado muchas charlas con un montón de hype por detrás de todo esto, pero pocos cuando salen a la calle de verdad pasan de un piloteo a la realidad. Entonces, ¿cuál es el principal problema? ¿Y qué es lo que hemos logrado hacer nosotros? Con nuestros agentes de AI, más de 430 millones de entregas en los últimos 18 meses han sido exitosamente realizadas gracias a ese producto, en 27 diferentes países. Esto no ha sido siempre exitoso, ¿eh? Ha habido millones de fracasos por detrás. Los agentes de AI para ciertos casos funcionan muy bien y para otros funcionan más o menos todavía. Así que en quien les vendo hoy día que AI está listo para cambiar el mundo en cualquier caso, no es. Pero sí lo que quiero dejarles claro hoy día es que es el futuro y que hay poco probable que si ustedes no lo implementan hoy día van a quedar desplazados en el largo plazo. Entonces, ¿qué aprendí de estos 430 millones de entregas? Ustedes como clientes, como los que nos dedicamos a vender AI, le decimos como la futurología, todo es hermoso, va a funcionar todo increíble, y como me gustan mucho los Simpsons, la verdad es como un punto intermedio. Entonces, funciona bien, detectan problemas, pero a veces es difícil resolverlos. O sea, piensen en logística que les estoy hablando, que hay un camión parado porque está haciendo un robo. Desambiguar eso no es trivial, porque a veces hay muchos casos bordes. Entonces, la AI hoy día necesita más planificación, ejecución y rediseño del proceso. Hoy día es bien clave que en los procesos que ustedes implementan haya un proceso de entender dicho proceso para poder digitalizarlo. Si no lo hacen, la AI va a solo replicar lo malo que lo estaban haciendo ustedes manualmente. Entonces, ¿qué pasa y nos pasa mucho? En la demo tenemos ambientes bien ideales, pero en la realidad hay muchas excepciones. Y esas excepciones son las que es importante aprender cómo resolver. El cliente responde primero un llamado, por ejemplo, pero en la realidad yo lo llamo por teléfono y no contesta. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace la gente? Saber modelar bien el proceso en torno a las excepciones es lo que va a hacer exitoso una implementación de agentes de inteligencia artificial o no. Entonces, voy a hablar un poco de el cambio de la teoría a la práctica. Entonces, algunas lecciones que he aprendido, que quiero resumirlas en 3, y en base a eso creamos un pequeño framework para ver cómo implementar bien esto en su empresa. Primero, yo soy bien académico, yo antes era académico en la Universidad de Chile y ahora en el TEC. Para que hablemos todo lo mismo, que es un agente de inteligencia artificial. Entonces, a veces cuando los charlistas empezamos a hablar asumimos que todos entendemos lo mismo. Prefiero no. Entonces, la IA generativa, ChatGPT, OpenAI, Claude, lo que usamos todos los días. Voy, le pregunto cosas, me responde cosas. Un agente de AI es proactivo. Está basado en estos modelos fundacionales de LLMs, pero tiene instrucciones en un loop que hace que pueda interactuar de manera proactiva ante un problema. Tiene más contexto. Por ejemplo, ChatGPT, que en base a eso se pueden crear agentes de AI, pero la interfaz de ChatGPT, simplemente es una interacción uno a uno. En cambio, un agente de AI está creado para usar dichos modelos, pero escalar infinito. El caso que les decía antes, un Liverpool con excepciones logísticas tiene miles de excepciones logísticas. Entonces tengo que esta agente replicarlo para que interactúe de manera consistente, proactivamente a los problemas y genere el mismo resultado ante todas las excepciones que puedo ver. Entonces al final, un agente es una forma de, sin decirle cómo hacerlo, de manera proactiva va a buscar y resolver un problema que involucra inteligencia en la comunicación, y en el caso particular que yo lo aplico, lo hago a través de voz o a través de WhatsApp. Ese es el medio en que decidimos que el agente interactúe. Entonces, hay diferentes tipos de agentes, pero en todos aparecen este loop constante que probablemente van a empezar a escuchar constantemente. El agente detecta algo, toma contexto en el momento de la detección, utiliza sistemas, por ejemplo, se conecta a mis herramientas internas, a mis datos internos, y en base a eso decide con reglas qué es lo que va a hacer. Decide, por ejemplo, lo que les decía en el mundo logístico. Llegó un pedido atrasado, porque no estamos llegando a la hora que el cliente quiere. El agente en base a eso decide qué va a hacer. En un caso podría ser llamar al cliente final para poder reagendar el pedido. Y en base a eso ejecuta la acción, que en este caso sería llamar por teléfono, actualizar los sistemas y posteriormente registra y guarda en contexto
Algo bien importante que tienen que aprender, que los agentes de inteligencia artificial son más buenos o más malos según la cantidad de contexto que uno le da de la operación. Y los problemas que van a tener ustedes en sus empresas al implementarlos, que la data y la información que tienen no está preparada para darle buen contexto a esto. Entonces, un proceso y algo importante es que este bucle y este loop de autoaprendizaje sea bien diseñado y bien pensado. Lección primera. Una de las cosas que aprendimos cuando empezamos a implementar muchos agentes de AI es que el canal de comunicación de un agente lo define el receptor, no la urgencia. Por ejemplo, teníamos un caso. Este es un club de vino que por suscripción acá a nivel México son más de 35.000 suscriptores que tenía nuestro cliente, con un ticket promedio de unos $125 que mensualmente le mandaban al cliente una caja de vino con diferentes vinos dentro de ellos. Entonces para ellos la experiencia era bien premium porque querían mantener al cliente que no perdiera la suscripción, y adicionalmente la experiencia de entrega era bien fundamental porque era parte de su servicio. ¿Qué problemas tenían ellos? 23% de sus entregas fallaban porque la dirección estaba errónea, siendo que es un poco tonto, ¿no? Porque el cliente la registró. Pero muchas veces o los formularios para registrarlo son muy simples, que llevan a la ambigüedad, o los clientes se equivocaron, o el conductor cuando fue a entregar se equivocó también. Entonces, era un problema grave. 1 de cada 5 entregas no la completaban exitosamente porque tenían mala la información de la entrega. ¿Qué es lo que pasó acá? Decidimos implementar ADA, que es nuestro agente de inteligencia artificial. Entonces lo que ADA hizo es, cuando marcaba que había un cliente ausente, llamaba por teléfono, por WhatsApp al cliente final, le mandaba un mensaje para decirle que reagendaran o que le diera información para preciso. De hecho, el concepto obvio por detrás de eso es que uno diría, WhatsApp tiene una tasa de respuesta del 90%, la llamada solo del 23%. Pero lo que terminó pasando es que cuando empezamos a observar este tipo de cliente en particular, no era porque fallara y fuera más fácil escribirlo en WhatsApp. No respondía muy bien. Y de hecho mandamos WhatsApps constantemente y solo tenían tasa de respuesta del 42%, no el 90% que teóricamente un call center me decía que WhatsApp tenía. Decidimos cambiar e implementar llamadas y eso subió a 65%, que podía ser contraintuitivo porque uno dice quién responde las llamadas, pero al parecer este tipo de clientes sí. Entonces la lección en este caso fue, no hay que asumir que el canal, porque este tipo de cliente funciona o no de una forma, va a funcionar siempre en todos los clientes igual. Lo importante de herramientas como esta, que pueden ser omnicanales. Yo decido por dónde implementarla y decidimos rápidamente probarlo, testearlo y cambiarlo, y eso llevó a que la tasa de respuesta fuera brutalmente mejor. Uno asumía, y aquí el aprendizaje de nosotros, WhatsApp iba a tener una tasa de respuesta muy alta, que iba a tener asíncrono, no intrusivo con la experiencia, pero la realidad es que en realidad WhatsApp no lograba responder lo que yo quería. Y lo que terminó pasando es que la tasa de apertura era mucho más baja, pero logramos lograr con el cliente final una respuesta mucho mejor. Entonces la llamada telefónica, que acá las contrasto mucho, 34% por WhatsApp, pero 67% de tasa de respuesta por llamada telefónica. Y la corrección de direcciones, cuando pasábamos con WhatsApp, que eran un 34% de las veces, se conseguía un 65% de ellas corregidas, y en el otro caso subimos a 78%. Entonces incluso, aun cuando duplicamos incluso la tasa de respuesta, incluso así también mejoró la tasa de resolución. Entonces eso trajo beneficios brutales al final del día. El cliente, de todas las que fallabas, redujo en un 48% las entregas fallidas. De ese 23, la mitad, de hecho casi de ellas, dejó de fallar porque pudimos llamar al cliente correctamente. Esto representa unos $35.000 de plata ahorrada al final del día. Y eso lleva al final del día en protección y en que los clientes siguieran siendo clientes de casi $370.000 anuales. Entonces, también para que los vean. Primero, yo asumí un canal que no era el correcto, lo corregimos y pudimos generar retornos reales de negocio. Casi $370.000 anuales de mejora para el negocio por algo tan pequeño como corregir la dirección. Pues imaginen eso cuando ustedes lo implementan en cosas mucho más grandes dentro de su empresa. Siguiente lección. El rol solo está en la validación espacial, no en la planificación. Entonces, acá tenemos otro cliente, B2B, que vende material de construcción y hormigón. ¿Qué es lo que hicimos? El problema que tenía sobreestadía. Los camiones pasaban más tiempo del previsto en un lugar y eso llevaba a que se retrasara toda la ruta. Y al retrasarse la ruta, cada camión detenido representaba como $150 de hora gastado extra por cada ruta. Cuando tenéis 6.000 rutas diarias, es un montón de dinero que estaban perdiendo ellos todo el tiempo. ¿Qué es lo que hicimos? ADA detectaba en tiempo real con los GPS, con la información, qué es lo que pasaba, y apenas como los 15 minutos de problema, detectaba y ejecutaba una llamada al supervisor, cuando coordinaba y entendía lo que ocurría. No me sirve solamente estar entendiendo lo que pasa, tengo que resolverlo, ¿cierto? Y aquí con el coordinador llevaba a que la resolución ocurriese. Hola, buenas tardes. Hablo con Edgar, conductor de la unidad 12. Sí, Simón. ¿Qué tal, Edgar? Soy Ada, el asistente de monitoreo de SimplyRoute. Estoy viendo que llevas unos 10 minutos parado en un punto que no está en tu ruta de hoy. Sobre eje central, casi esquina con Preservando. ¿Me podrías indicar qué está pasando ahí? Pues me pidieron que pasara a recoger un papel. ¿Qué tipo de papel? No sé, un papel, un documento. ¿Qué tipo de documento, Edgar? Esta es una llamada real factura? por un ¿Una conductor. orden de compra? Pues no sé, una factura creo.
Creo, o si es una factura. Sí, es una factura. ¿Y para qué la necesitan en la siguiente parada? Para firmar la recepción del pedido. Entendido. ¿Ya la tienes en mano? Sí, ya la tengo en la mano. Edgar, a este tipo de paradas las tengo que A los escalar con la conductores les gusta manager mucho antes de que controlado. continúes. Está bien. Laura, te marco porque el conductor Edgar, unidad 12, hizo una parada no programada sobre eje central y Fray Servando. ¿Autorizas que siga con la ruta? Sí, en este caso está bien. Oye, pero porfa ayúdame a que eso se registre como incidente en el reporte de hoy. Perfecto, autorización registrada. Levanto el incidente en el sistema. Ahí no quiero pasarme el tiempo. Entonces, ese ejemplo era, al final del día estoy coordinando actores que usualmente no pueden coordinarse, porque esto pasaba miles de veces por día. Entonces, no había un call center tan activo dentro de esta empresa que pudiera estar conectando a los diferentes actores. Antes, ellos en promedio, como les decía antes, perdían unos $400,000 al mes por el volumen de cantidad de incidencias que tenían, y ahora gracias a esto, redujeron unos $290,000 de beneficio. Se fueron 2/3 de reducción de la pérdida anterior. Y esa optimización de ruta y flota también llevó a casi $360,000 adicionales. Entonces, saber coordinar a los actores de la cadena logística es súper relevante para el crecimiento de la empresa. Entonces, el cuello de botella usualmente no es la información, es cómo yo conecto esa información para que fluya dentro del proceso. En mi rubro un poco más logístico, tengo el TMS, WMS, OMS, un montón de siglas, pero herramientas que me dan data, para que esa data, en el 90% de ella, la pierda yo en alertas que nadie mira. Después, tomo esa información y al final tengo que generar accionables. Y eso es lo relevante al final. Ese accionable es el que permitía que ADA genere esos beneficios que les decía yo antes. Entonces, para resumirlo, todos los aprendizajes que tuvimos, para no pasarme el tiempo, llevaron a este pequeño framework de 4 puntos que nosotros decidimos que es la buena forma de implementar agentes de AI dentro de una empresa. Primero, empieza con un proceso, no con la tecnología. Conecta antes de automatizar. Define qué decide la gente y qué escala al humano. Y mide resolución autónoma, no solo velocidad. Ya, la primera. Empieza con procesos, no con tecnología. Ustedes dirán, bueno, eso me lo dijo McKinsey o Deloitte hace 40 años, ¿cierto? No es como que o un speaker nuevo hablando de AI me viene a decir lo mismo que me han dicho toda la vida. A este caso es diferente. ¿Por qué? Porque los agentes de AI necesitan como input la definición de un proceso para poder saber cómo actuar. En este caso tiene sentido el tomar el proceso, digitalizarlo para dárselo a la gente para que sepa cómo actuar. Es como cuando contratas a una persona en un call center. Le das un manual de proceso de cómo hacerlo. Si el cliente está enojado, pide una cancelación, ¿qué hacer? Es definir cómo y en qué forma va a actuar el agente. Entonces, en este caso se toma el proceso como inicio. Pero no por el concepto de que me gusten los procesos. Es porque es la forma en que le digo a la gente cómo trabajar. Segundo, conecta antes de automatizar. Y esto es bien relevante. Los vendedores antes de software, de SaaS, yo vendo un SaaS antes, un Software as a Service, te decían, no te preocupes, subo un Excel y después nos preocupamos de hablar con IT para integrar los sistemas. Eso es típico, ¿cierto? Y después nunca nada está integrado, nunca nada funciona automáticamente. Mi propuesta para ustedes es que con agentes de AI es lamentablemente más doloroso, pero no funciona si no están integrados. ¿Por qué? Porque necesitan contexto, necesitan data, necesitan información que en base a eso van a reaccionar. Entonces, tienen que asumir que eso va a venir dado. Porque si es que de otra forma el vendor no les habla de un concepto nuevo que se llama Forward Deploy Engineer, que es un ingeniero dedicado a poder ayudar a hacer esas integraciones, probablemente su proyecto fracasa. Entonces, en el viejo paradigma del mundo logístico mío, muchas veces despriorizar las integraciones. En el nuevo mundo no se pueden despriorizar. Es el punto de partida con el que se puede trabajar de verdad. Este concepto, y acá les dejo un artículo para quien quiera leerlo, para no extenderme demasiado, habla un concepto nuevo que les decía recién, Forward Deploy Engineer. Si no lo han escuchado, les recomiendo leer ese artículo, donde habla bastante en detalle de cómo operan. Pero ese es un paradigma de cómo implementar bien agentes de inteligencia artificial. Y yo esperaría que en sus empresas vaya apareciendo ese rol próximamente en los próximos años. Entonces, eso es bien clave de ir agregando en el léxico de las empresas estos días. Tercer punto y penúltimo antes del final, ¿qué decide la gente y qué escala un humano? Yo les decía recién, los agentes de AI no son perfectos. No van a resolver todo automáticamente. Y hoy día hay un concepto relevante que se llama Human in the Loop. Cuando ponemos a las personas dentro del proceso, ¿qué decide la gente? Y cuándo decide la gente escalarlo a una persona. En mi caso, si un camión lo están robando, no necesariamente voy a dejar que la gente pueda fallar en un falso positivo, pensar que no lo están robando. Si hay algún nivel de ambigüedad, va a escalarlo a un supervisor para que él tome la decisión con buena información. Entonces, en ese caso, es importante decidir qué decido yo, qué decide la gente. Eso hace que al final del día los agentes se puedan volver locos. Acá hay un ejemplo que yo puse la otra vez, ya está un poco más corregido el último modelo, pero le preguntáis, quiero lavar mi coche y el auto lavado está a solo 50 metros de mi casa. ¿Crees que debería ir caminando o en coche? Y ChatGPT respondía, anda caminando si está a 50 metros. Pues la tontera es que cualquier persona como ustedes se daría cuenta que si quiero lavar el auto, tengo que llevar el auto. La última versión, el 5.6 de ChatGPT ya lo cambió. Pero eso, pues digo, es circunstancial, esto va a ir evolucionando. Pero asumir que en cualquier caso no va a alucinar es una locura. Y dejar tu proceso empresarial crítico
sin una supervisión, siempre va a ser negativo. Último, mide resolución autónoma, no solo velocidad. Uno al implementar agentes de AI no busca velocidad. Y quien lo esté buscando está erróneo en su implementación. La velocidad es una consecuencia de la autonomía, porque lleva velocidad por volumen, porque puedes atender miles de excepciones más que antes, pero no cada una de ellas tiene que ser a la máxima velocidad posible. Tengo que buscar que haya menos intervención personal y menos excepciones, pero cada una de ellas tienen que ser tan claras y bien resueltas que hagan que al final del día no hayan problemas de confiabilidad en el proceso. Entonces, los LLMs, que son los modelos de AI que están por debajo, optimizan en rapidez en su respuesta en la mayoría de los casos. No siempre, hay modelos de pensamiento más largo, pero al final del día, en base al contexto, a la información y las variables, tenemos que lograr que la respuesta sea la más eficiente y no la más rápida. Entonces, en eso, un concepto clave para que guarden en sus cabezas es la observabilidad. Observabilidad es ver que la gente haga lo que yo le pedí que hiciese. Y que veamos con casos repetibles que eso va ocurriendo. Entonces, al final del día, en ese proceso de monitoreo, tienen que estar haciendo observabilidad de sus agentes dentro de su proceso. Cualquier IA puede detectar problemas. No todas toman acciones antes de que se conviertan en costos. Entonces eso también es como últimas lecciones que les voy dejando. Entonces, para no extenderme, y una de las cosas interesantes es que nosotros tenemos este agente de inteligencia artificial orientado a logística. Si leen el QR pueden jugar con él. Se va a activar mañana en la mañana. Entonces, les agradezco mucho el tiempo y espero que sea útil la presentación. Muy buenos días.